Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Este es Francisco Ruiz, con ustedes de nuevo, hablándoles desde Boston. Comencé a hacer estos videos al principio de la pandemia y parece que la pandemia se está poniendo un poco peor de lo que yo pensé y parece que esta pandemia nunca va a terminar. Pero decidí contribuir para aquellos que pasan enclaustrados en sus casas, que quieran aprender algo nuevo, y en este caso es algo nuevo de filosofía. Al principio empecé con la filosofía de Spinoza, porque un amigo mío de Puebla, que se llama Gustavo, un catedrático de la Universidad de Puebla, me pidió un día si yo podía definir lo que yo entendía por Dios. Después me di cuenta, cuando terminé de leer la Ética de Spinoza, que Spinoza había sido influenciado por los estoicos. Regresé a los estoicos, hice una serie de la filosofía de los estoicos, terminé la filosofía de los estoicos y ahora entré a una nueva serie porque me preguntó mi hija si había unos filósofos que eran mujeres. Y esta serie es una serie de filósofas mujeres. Empecé con Aspasia de Mileto. La segunda filósofa fue Arete de Cirene. Y ahora vamos a entrar a una tercera, y yo creo que la más contundente, la más famosa, de mucho más influencia, que vivió en el norte de Egipto. Esto fue alguno de sus dichos. Es algo terrible enseñar que las supersticiones son verdades. Otro de sus dichos: comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para comprender las cosas que hay más allá. Sus estudiantes la llamaban el Espíritu Divino, Señora bendecida. Sus estudiantes se llamaban a ellos mismos el coro afortunado que se deleita en su dulce divina voz. Hasta en sus clases regulares, sus estudiantes pensaban que adquirían verdades divinas, que las matemáticas eran el camino para alcanzar verdadero conocimiento y que la astronomía era en ella misma una forma de conocimiento divino. ¿Quién es esta mujer de la antigüedad? Si ustedes se preguntarán, su nombre es Hipatia. Hipatia de Alejandría. Una mujer filósofa, científica, matemática extraordinaria. Pero antes de hablar de esta mujer, de su obra, de su vida, de su muerte, tenemos que abordar su tema comenzando unos siglos atrás, para dar una visión general del marco histórico y del momento intelectual del cual surge una Hipatia. Este momento intelectual del mundo griego antiguo, que estaba plasmado en la ciudad del norte, en una ciudad del norte de Egipto, en el gran puerto de Alejandría, esa ciudad, ese movimiento intelectual, estaba lleno de un flujo y una convergencia de diferentes corrientes de pensamientos filosóficos que buscaban entender al mundo y al universo. Y también, ¿por qué no?, buscaban un acercamiento más próximo a la divinidad. Estamos hablando de la época de la dinastía de los faraones griegos, comenzando con su fundador, Ptolomeo I, en el año 305 a.C., después de la muerte de Alejandro Magno, cuando sus generales se dividieron su imperio. A uno le tocó Palestina, Siria, y al otro le tocó Macedonia. Ptolomeo I se quedó con Egipto. Después estamos hablando de una era que sigue con Cleopatra, con la muerte de Cleopatra, la última de las faraonas ptolomeicas, siguiendo, porque hubo como 7, creo, Cleopatras, hablando después de la anexión de Egipto a Roma en el año 330 a.C.
hasta remontarnos como unos 400 años después de Cristo con la muerte de Hipatia. Un periodo largo. Ese es el gran marco histórico, es el gran panorama de ideas históricas. El mundo intelectual de Alejandría desarrolló toda una poderosa dinámica de síntesis intelectual, de análisis intelectual, de descubrimientos astronómicos en el campo de la astronomía. Una redundancia. Ayudados por nuevos análisis y comentarios de obras matemáticas, culminando con una coexistencia de fuertes corrientes religiosas, como el primitivo cristianismo, el ya establecido judaísmo y el paganismo egipcio, dentro de un subfondo de religión y filosofía helénicas, que algunos llaman pagana también, que permeaba toda la actividad social, intelectual, religiosa, filosófica de Alejandría. Alejandría se convierte pronto en el centro intelectual del mundo antiguo, tanto como Atenas y otro pueblo llamado Pérgamo, en el oeste de lo que es hoy Turquía, que trató de emular, de copiar la biblioteca de Alejandría y de atraer también grandes científicos y filósofos. Construyó su propia biblioteca en Pérgamo, siguiendo los planos de Alejandría. Y es una de las razones por las cuales nosotros sabemos qué plano, físicamente hablando, arquitecturalmente hablando, de arquitectura de la biblioteca de Alejandría tuvo, porque por supuesto que desapareció, ¿no? Se quemó o se hundió. No tenemos fuentes directas de cómo era, pero observando a Pérgamo, que sí sabemos que construyó su biblioteca como una copia de la biblioteca de Alejandría, sabemos qué forma tenía. Ahora, grandes matemáticos, intelectuales, filósofos fueron atraídos por Alejandría. ¿Y cuáles fueron las razones? Yo creo que son las mismas razones que nos atrayeran a muchos de nosotros. Primero, había una libertad de pensamiento. Segundo, había una gran tolerancia religiosa, aunque esta tolerancia religiosa era de una arma de dos filos, porque algunas veces se convertía en una pelea física y intelectual entre diferentes bandas. Y puede ser que eso haya contribuido alguno al decaimiento de Alejandría. Hablaremos después en los siguientes videos. Tercero, llegan los filósofos intelectuales de muchas partes de Grecia, de muchas partes del Imperio Romano, y después, cuando el Imperio Romano se divide, de muchas partes del Imperio Bizantino o el Imperio Romano del Este, cuya capital era Constantinopla. Pero todo el mundo llega para ser parte de un mundo intelectual que Alejandría promovía. ¿Y cómo pasó esto? Ptolomeo I, como dije, uno de los generales que heredó el imperio, parte del imperio de Alejandro Magno, que se apoderó de Egipto, yo creo que se apoderó de la mejor parte, construyó Alejandría siguiendo los mismos planes, las mismas ideas que Alejandro Magno tenía. Y comenzó a atraer las mentes más poderosas del mundo, de su tiempo. La idea era que en el centro de una ciudad, en el centro de un estado, debería ser más que un palacio. Debería de ser más que un senado o una asamblea, más que un arsenal. Tenía que ser un museo. Literalmente, si ustedes saben que literalmente, algunos de ustedes pueden ser que no, quiere decir el lugar donde habitan las musas. Diosas de la poesía, la música, la danza y las artes liberales y las ciencias, donde estas materias pudieran ser estudiadas e impartidas por grandes pensadores y expandidas por las vías de observación y experimento, y donde se podía contemplar cualquier manera de conocimiento. A mí me atraía pero muy atraído
a un ambiente así. Yo creo que fue una de las razones primordiales porque yo vivo en Boston. En otras palabras, Ptolomeo I y Alejandría, Ptolomeo I creó lo que nosotros entendemos en este momento como una gran, poderosa universidad. Podemos hablar de Harvard o podemos hablar de la Sorbonne y de otras grandes universidades del mundo, por supuesto, Oxford, Cambridge, en Inglaterra. Hay otras. Aquí en este museo, en el centro, los grandes pensadores del mundo pudieron venir a pensar, donde cosas raras y extrañas pudieran ser estudiadas antes que no se podían estudiar por razones religiosas, y donde podían los grandes pensadores consultar los pensamientos de otros a través de sus escritos o a través cara a cara, porque hubo muchos que convivían en el mismo centro intelectual. Y una de las maneras como la biblioteca también se apoderó de muchos libros fue que todos los barcos que llegaban a Alejandría eran abordados por oficiales de la biblioteca o oficiales del gobierno, recolectaban todos los pergaminos y todos los papiros que encontraban en los barcos. Pergaminos. Pergamino, se llama pergamino por esa biblioteca que acabo de mencionar de Pérgamo, que supuestamente inventó el pergamino, que era mejor que los papiros, supuestamente. Todos esos pergaminos o papiros que encontraban en los barcos se los llevaban a la biblioteca. Los escribanos los copiaban y después devolvían las copias, no los originales de los libros. Los originales se quedaban en la biblioteca. Era una forma de pagar taxes, de pagar impuestos, por poder desembarcar en el puerto de Alejandría. Este era el verdadero secreto para llegar a ser dueño del mundo. El secreto era fomentar un ambiente intelectual poderoso, donde se hicieran avances científicos, matemáticos y filosóficos para hacerse dueño del mundo. Yo creo que todavía eso sigue siendo el secreto. Pensemos en estos momentos. ¿Qué país en Centroamérica? Hablando de Centroamérica, podemos hablar de otras partes, pero como yo nací en El Salvador, hablo de Centroamérica. Podríamos hablar de México también. Pero, ¿qué país de Centroamérica? No, estoy hablando de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador. ¿Creen ustedes que en este momento tiene como meta atraer a los mejores pensadores y los mejores científicos del mundo para que vengan a vivir a esa área, donde se les dé todo lo posible, con el objetivo de avanzar, con el objetivo de desarrollar, con el objetivo y la meta de tal vez ser parte, tal vez no del mundo, pero tal vez ser parte de una gran área del mundo. No creo que exista ese ímpetus político en ningún país de Centroamérica. Bueno, al principio los alejandrinos o los ptolomeos importaron filósofos de Atenas, filósofos de Grecia, hasta quisieron traerse a la biblioteca los escritos de Aristóteles. Aristóteles ya se había muerto. El liceo que fundó Aristóteles, ya el director era diferente. Le pidieron a su director que mandara los escritos de Aristóteles. Por supuesto que el liceo, el director, no iba a conceder que es de deshacerse de los grandes escritos de Aristóteles. Lo que hizo es, dijo, les mando mis filósofos. Los filósofos son lo mejor que Atenas tiene. La fama de Atenas se debe a sus filósofos. Entonces, al principio, Alejandría comenzó con pocos libros y con pocos filósofos. Ahora, estos filósofos que llegaron a Alejandría le propusieron a Ptolomeo primero que amasara todos los libros relacionados con la geografía y cultura de todas las tierras conquistadas por Alejandro Magno en sus campañas en Asia y
para hacer su biblioteca. Él llegó hasta la frontera de India. Porque Ptolomeo, la idea de Ptolomeo primero era escribir una biografía de Alejandro Magno. Y sí la escribió. Él abdicó su mandato y pasó 2 años escribiendo la biografía de Alejandro Magno, usando todos esos cientos de libros que había traído de todas las partes del imperio de Alejandro Magno. Pero esa biografía de Alejandro Magno ha desaparecido. Tal vez algún día la encontremos escondido en los oscuros claustros de algún monasterio de Europa, porque muchas veces encontramos tesoros literarios de la antigüedad en esos monasterios, o por lo menos copias. Pero eso ha desaparecido. Pero en el proceso, él amasó una multitud de libros teniendo que ver con las campañas de Alejandro Magno. Muy pronto los libros comenzaron a aumentar y los estantes para colocarlos en orden comenzaron a multiplicarse. Dicho sea de paso, la palabra biblioteca quiere decir armario o estante para guardar libros. Y ahí, mediados del 3er siglo antes de Cristo, los estantes estaban ya desbordados de libros. Ptolomeo I construyó dormitorios para los filósofos y científicos. Construyó comedores, cafeterías, construyó grandes aulas, construyó salones de actos, laboratorios, observatorios. El observatorio de Alejandría era uno de los más famosos de la antigüedad. Construyó jardines zoológicos, donde trajo diferentes clases de animales para que los científicos estudiaran zoología. Como dije, era una gran universidad. Lo que Ptolomeo comenzó a construir y terminó construyendo Alejandría. Ahora, este es el primer paso del marco grande histórico que yo les quería ofrecer. Voy a terminar este video en este momento porque yo voy a hacer otros videos para seguir hablando del marco histórico y después entraremos de lleno y más concreta y específicamente en los detalles de la vida de Hipatia. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Bueno, tal vez gustado no es la palabra, que han aprendido mucho en con mis palabras, en esta pequeña reseña del principio, porque vamos a seguir hablando de Alejandría y de la biblioteca. Buenas noches. Este ha sido Francisco Ruiz desde Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Gracias.